Hola hermanos y hermanas, Dios me lo guarde inmensamente. Hoy le quiero hablar del tema que lo llamo crear altar a Jehová. Léanse en Génesis capítulo 13, versículo 18, dice lo siguiente. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Antes de continuar, les pido que pausen el video, busquen el capítulo 13 de Génesis y lo lean totalmente para que comprendan lo que les voy a decir en este momento. En el capítulo 13 habla de dos personajes que son totalmente poderosos económicamente hablando. Hablamos de Abraham y de Lot, su sobrino. Estos dos personajes vivían juntos, trabajaban juntos y Dios lo bendecía en gran manera. Tanto así que llegó un momento que Lot, su sobrino, se independizó y comenzó a crear su propia empresa de lo mismo. La empresa de ellos era criar ovejas, ganado, etcétera, y vender ya sea la oveja, ya sea la lana de las ovejas, ya sea la miel de las cabras, la leche de las cabras, etcétera. Es decir, ellos se dedicaban al ganado. Fueron bendecidos a tal punto que Abraham tenía demasiados empleados, arriba de centenas de empleados, es decir, no me acuerdo exactamente, pero creo que eran arriba de 300. Lo mismo Lot, tenían tantos empleados que dice la palabra que ya no podían vivir juntos los dos, porque los empleados chocaban entre sí, es decir, peleaban. Supongo yo que peleaban los mejores terrenos que tenían los mejores pastos y peleaban, es decir, chocaban. Y esto causó un problema entre los empleados de Abraham y los empleados de Lot. ¿Qué pasa con estos dos hombres? En el caso de Abraham y en el caso de Lot, que los dos, a pesar de que eran familia, a pesar de que se dedicaban a lo mismo, incluso los dos tenían la misma cultura espiritualmente hablando, porque Lot, pienso yo, que seguía al tío, en este caso que es Abraham. ¿Qué pasa? Que los dos, a pesar de que tenían las mismas cosas, tenían su corazón totalmente distinto. ¿Por qué? Porque Lot tenía su corazón en la riqueza que le daba a Dios. Abraham era totalmente diferente. Abraham tenía su riqueza en el Dios que le daba la riqueza. Tenía su corazón en el Dios que le daba la riqueza. Suena casi igual, pero no es lo mismo. Esto se ve en la siguiente manera. Cuando estos dos se separan totalmente, cuando Lot se independiza totalmente del tío, porque dice que Lot iba para un lado y Abraham se iba para el otro. Y cuando hablamos de la independencia en aquel entonces, recordemos que no había la comunicación que había hoy en día. Es decir, la separación era total. Lo más que podían saber uno de otro era rumores, pero no era una comunicación como hoy en día, que hoy en día aquí en Panamá puedo hablar con otros hermanos que están en otros países. En ese entonces la independencia, como decimos, era total. Y apenas que Lot se independiza, lo primero que comienza a hacer, dice la palabra, es ampliar su negocio. Es decir, dice que crea tiendas, es decir, lo que quiere decir tienda en ese entonces era las casas, pues. Crea tienda, crea hasta llegar a las puertas de Sodoma y Gomorra, que sabemos que era un lugar que no era agradable a los ojos de Dios. Sin embargo, Abraham es distinto. Abraham espera la orden de Dios. Una vez recibido la orden de Dios, se muda a donde Dios lo manda. Y una vez llegado al lugar donde Dios lo manda, lo primero que hace es crear altar a Jehová. Y de eso es lo que queremos hablar el día de hoy. Queremos
enseñar qué es crear altar a Jehová y cómo se debe crear altar a Jehová. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando hablamos de crear altares a Jehová? A Jehová? ¿Qué es lo primero que piensas? Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Dice la palabra del Señor en Génesis 12, versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Esto nos enseña que un altar es un encuentro con Dios. Porque aquí dice claramente que se le apareció el Señor a Abraham. Y una vez aparecido, Abraham vino y creó el altar. Y la misma palabra, el pasaje bíblico termina diciendo: quien le había aparecido. Es decir, el altar es un encuentro con el Señor. Esto quiere decir, trasladándolo al día de hoy, que un altar no depende del lugar como tal, porque cuando hablamos de altar, lo primero que se nos viene a la mente es una iglesia, es decir, el altar en la iglesia. No estoy diciendo que en la iglesia no hay altar, sí, también es un altar. Pero aquí estamos hablando de un altar distinto, que es el que pienso yo que le hace falta a la iglesia en el día de hoy. Es el altar tuyo, donde tienes el encuentro con el Señor. Es en ese lugar en tu casa, que todo cristiano tiene un lugar favorito en su casa, donde tiene intimidad con el Señor. Es decir, cuando tú estás en tu cuarto, por lo general es el cuarto uno, donde está la intimidad, donde hay privacidad entre tú y Dios, ahí estás creando un altar a Jehová. Con esto no estoy diciendo que no hay altar en las iglesias, o que con esto tampoco estoy diciendo que no vayan a la iglesia, no, nada que ver. Estoy diciendo que sí, también hay que congregarse, porque eso es bíblico, pero más importante, pienso yo, es que nos acostumbremos a crear ese altar a Jehová en nuestras casas. También mucha gente piensa que tener un encuentro con el Señor es apartarse en un retiro espiritual, que hoy en día las iglesias hacen muchos retiros espirituales, y ahí es donde ellos piensan que ahí van a tener un encuentro con Dios. No, Señor. Tener un encuentro con Dios es en tu casa, ahí de sencillo, simple y sencillamente. Y si tú creas ese hábito diario de tener ese encuentro con el Señor desde la intimidad de tu casa, vas a ir lejos espiritualmente hablando, porque cada día te vas a ir llenando del Señor, creando ese altar donde te encuentras con el Señor en tu casa. Si tú tienes ese hábito tan maravilloso, te animo a que lo sigas haciendo. Y el que no lo hace, lo animo que lo haga, porque es importante crear ese altar a diario en la intimidad de tu casa. Es importante estar ahí en tu cuarto, buscar el encuentro del Señor ahí desde tu casa. No estoy tirando por el piso los retiros espirituales, también son hermosos, son maravillosos, pero eso no lo puedes hacer todos los días, y Dios prácticamente está interesado que aprendamos a crear ese altar a Jehová o ese encuentro con Él desde tu casa, desde ahí donde estás, desde tu casa, desde tu hogar. Es hora de que comencemos a crear el altar a Jehová desde nuestra casa. Es hora de que comenzamos a tener ese encuentro con el Señor desde nuestra casa. Dice la palabra en Génesis capítulo 13, versículo 4: al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Esto habla claramente de que un altar es un lugar donde se invoca el nombre del Señor. Anteriormente estuvimos hablando del lugar del altar. Ahora vamos a hablar de lo que se hace y de lo que se vive en el altar. En este caso vemos que Abraham tenía costumbre en los altares que él hacía
era, digamos que si él llegaba a X lugar, se mudaba a ese lugar. Como ya vimos anteriormente, lo primero que él hacía era crear un altar a Jehová. Entonces, obviamente, ya cuando creaba ese altar a Jehová, lo utilizaba para invocar el nombre de Jehová. Eso es lo que está pasando aquí, por eso que la palabra clara de que ya es un altar que él creó, y entonces la costumbre que él tenía es hacer en los altares. Cada altar que hacía era invocar el nombre de Jehová, y de eso es lo que vamos a hablar. Invocar el nombre de Jehová, invocar el nombre del Señor Jesús, no es invocar cualquier cosa. Tú no estás invocando a cualquier persona. No estás invocando a una persona que tenga fama o dinero. No. Estás invocando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice la palabra que Dios Padre le dio al Señor Jesús un nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. No estás invocando a cualquier persona, estás invocando al Dios del cielo y de la tierra. Estás invocando al ser más maravilloso del mundo, de la existencia. A ese ser es el que estás invocando cuando tú decides crear un altar para invocar su nombre desde tu casa. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú invocas el nombre del Señor, de alguna manera el Señor crea una atmósfera alrededor de tu casa o alrededor del lugar donde tienes costumbre de invocar su nombre, y en ese lugar el aire que vas a respirar es espiritual, es decir, vas a respirar, vas a alimentar tu espíritu. Nosotros como humanos usamos el aire, el oxígeno para sobrevivir. Bueno, Él en esa atmósfera va a crear un aire espiritual para que alimente tu espíritu a través de la oración, a través de la palabra, porque es importante que nuestro espíritu sea fortalecido para que la carne no nos domine, porque si nuestro espíritu es débil, la carne es la que nos domina, pero cuando nuestro espíritu es fuerte, la carne mengua. Entonces, por eso es importante crear invocar el nombre del Señor. Invocar el nombre del Señor, hay veces que no tienes ganas, hay veces que tienes desánimo, hay veces que no sientes nada, pero ahí está el nombre del Señor, ahí donde, aunque tú no sientas nada, invócalo. Aunque tú estás ahí que sientes desánimo, no importa, invócalo. Porque ahí cuando tú invocas el nombre del Señor, es el nombre del Dios Todopoderoso que te va a alimentar. Hay cosas que nosotros no sentimos, pero Él no trabaja. Él está trabajando en ese momento, incluso cuando no sentimos nada. No pierdas la costumbre de ir a tu altar y invocar el nombre del Señor. Una vez me pasó algo muy, muy curioso. De una persona que estaba siendo endemoniada, padecía problemas demoníacos. Esa persona se quedó una vez a dormir en mi casa, y en aquel entonces yo tenía por costumbre dormirme temprano para poder así levantarme temprano en la madrugada y orar al Señor. Cuando yo lo despido, él se queda ahí en la sala, me voy a dormir, me duermo, y cuando me levanto ya en la madrugada, voy a la sala y todavía está ahí viendo televisión. Era una persona muy cercana a mí, todavía lo es. Y cuando lo veo viendo televisión, recuerdo que estaba viendo videos en YouTube de música mundana, etcétera. Yo le pregunto, hey, ¿no has podido dormir? Digo, ¿no has dormido nada? Él me dice, no, estoy aquí tranquilo viendo videos de YouTube y eso. Tuvimos una corta conversación y yo me fui a lo mío porque mi intención era pararme temprano para ir a orar. Entonces, me fui a orar normal, como siempre, como tenía de costumbre. Y cuando para mí fue una oración normal y una oración igual que la otra. No sentí nada diferente o algo sobrenatural, no, nada. La oración que tenía habitual, de costumbre. Cuando termino de orar,
Y me levanto y claro, se me vino a la mente mi visitante porque él estaba visitando mi casa. Lo primero que veo es la casa de la puerta principal abierta, totalmente abierta. Era de madrugada y obviamente cuando me levanté estaba cerrada, porque lo normal es tener tu casa cerrada en la noche. Estaba totalmente abierta. Y como estaba abierta, como a 50 metros fuera de mi casa, allá a lo lejos, estaba la misma persona, mi visitante, el que estaba ahí visitándome, estaba allá a 50 metros lejos de mi casa. A mí me pareció extraño. Salí de mi casa, fui a donde él, le pregunté, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué estás acá afuera? Y él me dice, no sé qué es lo que pasó adentro de la casa, que me dio un miedo y yo no podía estar adentro de esa casa. De una vez, ya yo sabía en ese momento, anteriormente de todo esto, ya yo sabía que él padecía de problemas demoníacos. Entonces, de una vez se me vino a la mente eso. Dije, él simplemente que yo estaba orando con el Señor lo hirió, el Señor hirió a los demonios que estaban con él. Y como digo, para mí fue una oración normal. Por eso que digo, invocar el nombre del Señor no es cualquier cosa. Suceden cosas en ese momento. Si tienes la costumbre de hacer esto en el altar de tu casa a diario, te animo que lo sigas haciendo. Aunque tú no sientas nada, suceden cosas. Y esto es lo mismo como cuando se me viene a la mente Mateo 17, versículo 5. Cuando el Señor le pasa lo de la transfiguración, que dice que Pedro en ese momento habla de que quiere hacerle una enramada a Moisés y Elías, si mal no recuerdo era lo que estaban ahí. Y dice que en ese momento aparece algo atmosférico. Dice que es una nube de luz. Y de esa nube de luz dice que salió la palabra de Dios, porque ese era Dios Padre que llegó ahí. Y dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A él escucharlo o seguirlo. No me acuerdo qué era lo de... Bueno, esa misma atmósfera es la que se crea alrededor tuyo, aunque tú no lo veas, aunque tú no lo sientas, aunque hay muchos que sí ya lo sienten, pero aunque no lo sientas, hazlo. Esa atmósfera está creada alrededor tuyo. Como digo, lo que me pasó con la persona que estaba en mi casa, para mí era una oración normal. Es decir, obviamente cuando estoy en la oración, cuando cada persona está en la oración, estás invocando el nombre del Señor. Y para mí era una oración normal, no sentí nada diferente, pero el que padecía de demonios sí sintió a tal punto que dice que no podía estar dentro de la casa. Y estaba como a 50 metros de mi casa. Así que te animo, al igual que Abraham, comienza a invocar el nombre del Señor en el altar tuyo de tu casa. Porque es ahí. Vuelvo y recalco, no estoy en contra de congregarse. Claro que hay que congregarse. Claro que hay que hacer retiro. Pero es mejor que te acostumbres a invocar el nombre del Señor en el altar de tu casa, para que tu espíritu y tu crecimiento espiritual siga aumentando y aumentando. No lo dejes de hacer. No lo dejes de hacer. Y si no lo haces, te digo desde ahora, comienza a hacerlo. Porque ahí tenemos el ejemplo de Abraham, que eso era lo que él habitualmente hacía. Y es lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer en el día de hoy. Y si no lo hacemos, estamos mal. Estamos muy, muy mal. En la palabra del Señor, en Génesis capítulo 22, versículo 9, dice: Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Esto nos enseña que en un altar se hace sacrificio.
Todos conocemos la historia de Abraham y su hijo. Cuando el Señor le pidió a Abraham que tenía que sacrificar a Isaac. Isaac era el hijo de la promesa. Era el hijo que Abraham por tantos años estaba esperando. Es verdad que es su segundo hijo, pero el otro hijo era Ismael, su primogénito, pero era un hijo ilegítimo, porque no era un hijo no era un hijo con la mujer que él amaba, no era un hijo con la esposa legítima de Abraham. En el caso de Isaac, sí era el hijo legítimo, era el hijo de la promesa, era el hijo que él le quería heredar toda su herencia, toda su tierra, todo su poder económico. Isaac era el que iba a heredar todo eso. Entonces, por ende, Isaac obviamente era algo tan valioso para Abraham. Entonces Dios le pide a Abraham que sacrificara a Isaac, y Abraham, sin cuestionar nada, en una mañana se fue, agarró a Isaac y se fueron. Entonces dice que creó altar a Jehová y ahí iba a sacrificar a Isaac. Todos sabemos el resto de la historia, que Dios, en el momento que Abraham ya lo iba a hacer, Dios no se lo permitió. Pero, ¿qué nos quiere enseñar esto a nosotros? Como decíamos anteriormente, que en un altar, aunque en los otros pasajes no lo dijera, pero en un altar, Abraham tenía la costumbre de hacer sacrificio a Jehová. Entonces, en este caso el sacrificio iba a ser su propio hijo, un ser tan valioso para él. Hoy en día, lo trasladamos al día de hoy. Obviamente, Dios no va a pedir que tú sacrifiques a tu hijo. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que todos tenemos un Isaac que sacrificar. Ya sea pasatiempo, ya sea un novio, es decir, algo de índole sentimental, novio o novia, ya sea una amistad, ya sea eso, lo que sea que te aleje de Dios, tienes que sacrificarlo, porque si tú no haces sacrificio, jamás vas a poder hacer un altar a Jehová como a Él le agrada. El principal sacrificio que tenemos que hacer para nosotros poder crear un altar a Jehová como a Él le agrada, obviamente, es el tiempo. Si tú no haces el sacrificio del tiempo, no vas a poder no vas a poder crear el altar a Jehová. Independientemente del tiempo, digamos que ya dominas eso, agarras la disciplina de crear un altar a Jehová a diario. Tenemos que hacer ese sacrificio de esa cosa tan preciada que nos encanta. Esa cosa tan preciada que nos encanta y nos aleja de Dios. Ese tipo de sacrificios tenemos que hacer, como dijimos anteriormente. Ya sea pasatiempo, ya sea un noviazgo que te tiene en pecado, tienes que apartarlo. Tienes que apartarlo porque es imposible hacer un altar a Jehová estando en pecado. Ya sea de índole sentimental, ya sea de índole económico también. Porque a veces también podemos tener una procedencia económica que es ilícita delante de los ojos de Dios. Eso también hay que sacrificarlo. Si tienes tu trabajo normal, que es legalmente todo, no pasa nada. Pero sabemos que hay procedencia económica, hay cosas económicas que no son legales delante de los ojos de Dios. Y no hay que ser un teólogo o un espiritual para entender cuáles son estas cosas. Tenemos que empezar a hacer sacrificio. Tenemos que empezar a apartar eso que nos aleja de Dios para poder hacer el altar a Jehová. Ya es hora de hacerlo. Deja de estar posponiendo ese sacrificio. Tienes que comenzar a hacerlo. Y el primordial sacrificio que tienes que comenzar a hacer es el del tiempo. Como he dicho anteriormente, a mí me encanta trabajar. Me encanta. Pero no debo, en mi caso,
no debo agarrar eso como excusa para no crear altar a Jehová. También hacer sacrificio es sacrificar nuestro propio cansancio también. Como me encanta trabajar y como trabajo mucho, más de 8 horas, a veces lo escojo como excusa para no hacer altar a Jehová, y ese no es el proceder. Ese no es el proceder. Cuando me justificaba en ese sentido, mi espiritualidad iba a ver para abajo. Y eso no es lo que queremos para ti. En el momento que comencé a entender de que ya no tenía que justificarme en eso, es decir, cansado, buscar del Señor, las cosas fueron cambiando. Y lo mismo te motivo a ti a hacerlo. Sé que tienes mucho trabajo, pero ese no es excusa para que comiences a crear altar a Jehová. Por más trabajo que tengamos, siempre hay tiempo libre para buscar al Señor. Entonces, cuando muchos tendemos a decir, no hay tiempo, y es mentira, sí hay tiempo. O menos mal que trabaje 24 horas al día, que es imposible. Yo trabajo más de 8 horas, más de 10 horas incluso a veces. Y aún así se encuentra tiempo para el Señor. Es hora de que comenzamos a hacer ese sacrificio de tiempo, sacrificio sentimental de personas o amistades, noviazgos que nos aleje de Dios, o familiares que nos aleje de Dios. Es hora de comenzar a sacrificar. Obviamente, por si acaso, cuando digo sacrificio no es que va a matar a esa persona. Nada que ver, lo que digo es apartarlo. Apártalo de tu vida para que tú comiences a hacer altar a Jehová. Entonces en esta enseñanza aprendemos 3 puntos importantes de lo que es crear un altar a Jehová. Crear un altar a Jehová es un encuentro con Él, es un encuentro directo con el Señor. Crear un altar a Jehová es invocar su nombre. Crear un altar a Jehová requiere de sacrificio. Dejemos de ser Lot. Ya vemos mucho Lot en las iglesias. Porque Lot, recuerden, Lot era parte de Abraham, hacía parte de los cultos de Abraham. Cuando dice que Abraham creaba su altar, invocaba el nombre de Dios, sacrificaba en nombre de Dios, ahí también estaba Lot y hacía sacrificio también. Dejemos de ser Lot, que en el momento que tuvo la independencia salió lo que verdaderamente estaba en su corazón. No era Dios, era su negocio. Y asimismo, habemos muchos Lot en la iglesia, y dejemos ya de ser Lot y comencemos a ser como Abraham, que donde sea que estaba, en el tiempo que estaba, sacrificaba lo que más le dolía. Creaba altar a Jehová. Iglesia, es hora de que comience a crear altar a Jehová en su casa, desde su día a día. No en la iglesia solamente. También insto a que vayan a la iglesia, se congreguen, etcétera. No estamos en contra de eso. Pero es hora de que comencemos también a crear ese altar desde la intimidad de tu casa. Como hemos dicho antes, si logras hacer esto, va a ir tu espiritualidad a donde Dios quiere que esté. Dios te guarde, hermano. No olviden suscribirse y poner en la palabra todos, para que cada vez que subamos una enseñanza, pueda ser el primero en recibir la notificación en YouTube y puedas tener el video de nosotros. Dale like, como hemos explicado en el video anterior. El like no es porque yo quiero ser famoso, no. El like es porque hay un algoritmo en YouTube de que entre más like tú le das al video, YouTube comparte más el video. Es decir, al dar tu like al video, estás haciendo que YouTube comparta más la palabra del Señor en este caso. Gracias, hermano, gracias por escucharnos. Dios me lo guarde a todos, a tu familia, a tus amigos y a toda tu descendencia.
Amén y amén y amén.